Alberto Guevara y Carlos Dávila colaboran en ese propósito. Los sábados a las 7 de la noche, Poder y Desarrollo Regional. Programación de avanzada en RTV, el canal de noticias, siempre con la verdad. Un saludo, como siempre, a todos nuestros amigos de la clase política de la región Cusco. Estoy, por favor, enviando el saludo a todos los amigos, dirigentes y militantes de los partidos políticos, a la amplia red de dirigentes sindicales populares, a los amigos de los colegios profesionales, a nuestra intelectualidad cusqueña, a un sector especializado de la prensa, entre otros. Y mi saludo a todos ellos de todas las provincias de nuestra región, porque Poder y Desarrollo Regional llega a todas las provincias de nuestra región a través de, en la gran ciudad del Cusco, programación directa los sábados de 7 a 8 de la noche y repetición los domingos de 2 a 3 de la tarde. Y el resto de semanas a través de repetición de este programa en estaciones televisivas locales y radiales, con la cual cubrimos prácticamente todo el espectro regional. Sabemos que hemos logrado una gran aceptación también en sintonía ciudadana, algo que a nosotros nos alegra bastante, toda vez de que trabajar, llevar información a ciudadanas y ciudadanos en lo que es política, en lo que es economía, a nosotros nos permite ir construyendo un segmento de población que, adecuadamente informada, puede naturalmente influir bastante a través de la interacción que realizan en sus familias, en sus centros laborales y en las redes sociales en las que participan. Influir en el debate, en los análisis, y esto es lo que justamente buscamos como objetivo básico de este programa. Saber y defender qué es la democracia, saber y defender qué es una economía donde usted decide qué compra, qué produce y qué intercambia, esperando que el Estado facilite esas decisiones a través de la provisión de ciertas reglas de juego, a través de la provisión de ciertos bienes públicos, caso, por ejemplo, de la seguridad ciudadana, caso de la estabilidad, caso de defensa nacional, y sin duda también apoyar bastante en mejorar la competitividad de la capacidad de producción que tienen nuestras millones de micro, medianas y pequeñas empresas, que son las que justamente conforman la estructura productiva de nuestro país. El día de hoy quiero empezar mi análisis con un tema eminentemente de interés regional. Estos días el Gobierno Regional Cusco y las municipalidades, a través de sus autoridades, están empezando a dar a conocer la plana de sus gerentes, la plana de sus directores, que, como es normal, luego de la renovación de las autoridades, ¿no?, también se tiene que proceder a renovar estos cargos. Antes de comentar la calidad del primer equipo gerencial del Gobierno Regional Cusco, quisiera ubicarme en un marco de lo que significa en una democracia el tema del manejo del personal, la composición de una estructura directivo, gerencial, administrativa, asociado a una gestión, básicamente gestión institucional, luego de definir la orientación política de las autoridades en procesos electorales. En una democracia, como es normal, manda el elegido. Por lo tanto, en una democracia, el poder nace de las elecciones, de la votación soberana, libre, universal y secreta, en la que participamos todos los mayores de 18 años
en procesos electorales. Manda el elegido, manda el que gana. Un primer tema crucial de una democracia. Segundo, el que gana una elección no hace lo que le da la gana, como observamos en algunos países. Antes de que haya elecciones nacionales, tenemos una constitución política del Estado donde están las reglas de juego, la forma como debe organizarse el Estado, las atribuciones de los poderes públicos, los derechos y deberes de los ciudadanos, entre otros. Por lo tanto, antes de que haya elecciones, la cancha está marcada, las reglas de juego están dadas. En los gobiernos regionales, a través de sus leyes orgánicas y otras, también están definidas las funciones de ese nivel de gobierno, e igualmente a través de la ley orgánica de municipalidades está definido las reglas de juego, las atribuciones de las autoridades, la cantidad de objetivos, actividades que tiene que realizar tanto a nivel distrital como provincial. Por lo tanto, en una democracia la cancha está marcada y las reglas de juego se conocen antes de saber quién será la autoridad que ejerza el poder, tanto nacional, regional como local. Un segundo tema crucial para entender cómo se organiza y cómo funciona una democracia. Ahora, en cuanto se conoce al presidente de la República por elección, al igual que al presidente regional y los alcaldes distritales y provinciales por elección, muchas de estas se realizan además de manera simultánea, en el caso nacional, para también elegir congresistas de la República, en el caso de los gobiernos regionales, consejeros, y en el caso de los gobiernos municipales, regidores. En todos estos órganos que son legislativos, de control, de fiscalización, existe participación de las minorías. Por lo tanto, hay congresistas de los partidos que han logrado representación, hay consejeros de los partidos que han logrado representación y en las municipalidades hay regidores de los partidos que han logrado representación. En el caso de las municipalidades, la mitad más uno es el mínimo de regidores que tiene la lista que ha ganado. Muy bien. Por lo tanto, se elige de manera simultánea a los responsables de las decisiones ejecutivas y a un colectivo encargado de hacer normas, de dar normas, de lograr hacer un trabajo de fiscalización, de hacer un trabajo de representación ciudadana. Hasta allí la parte donde participa el pueblo, el votante, el elector. Muy bien. Las esferas central, regional y locales de gobierno lo constituyen un conjunto de dependencias, de oficinas, es todo un sistema por lo tanto, en función de los objetivos de los niveles de gobierno, una red detrás de cada objetivo señalado como atribución de los gobiernos central, regional o municipal, una red de instituciones que deben tener responsables. En algunos casos son gerentes, en otros gerentes generales, gerentes de línea, directores regionales, jefes zonales, entre otros, en el caso de los gobiernos regionales. E igualmente en los gobiernos municipales, además de un gerente o director municipal, están los directores de línea, gerentes de línea, jefes de oficina, entre otros. Muchos de los cuales son cargos de confianza. Cargos de confianza que se fundamentan en lo siguiente. Cuando los electores votan por una lista que ha ganado, prácticamente lo que han dicho es de que esa orientación de gobierno, ese programa de gobierno, es el que debe aplicarse. La misma que sin duda tiene que ser coherente con las reglas de juego previas a la elección que hemos comentado al inicio. ¿Y en quiénes debe recaer? ¿En quiénes debe recaer
los cargos administrativos, gerenciales, jefaturas. Aquí hay un interesante debate en el sector político y también en la ciudadanía. El debate está centrado en que si esos cargos deben ser por confianza o por capacidad. Muchos creen que debe ser por capacidad. Los pésimos servicios públicos que recibimos, el mediocre desempeño de las gestiones que estamos observando hace años, a cualquier ciudadano, e incluso a cualquier intelectual, lo convence de que la forma de responder esta pregunta sobre quiénes deben ser o ejercer los cargos de confianza, de manera categórica todos responderían que debe ser por capacidad. Muy bien. En una democracia clásica, donde funciona la democracia, donde funcionan los partidos, los candidatos no se presentan como persona. Como cualquier aventurero hay que pone su nombre y se pone a ver qué va a pasar. En una cabal democracia, los partidos que postulan no solo lo hacen con candidatos y liderazgos, lo hacen además con programas y lo hacen además con un equipo de gente encargada no solo de desarrollar el programa de gobierno, de fundamentarlo, sino además de liderar una red de funcionarios, de futuros líderes de dependencias. Y por lo tanto, cuando eso funciona, al ganar un partido, es muy normal que los cargos fundamentales para llevar adelante una gestión lo ocupen esos partidarios. Porque la gente votó por un programa y el líder tiene todo el derecho de hacerse acompañar con sus compañeros de partido que comparten su misión, su visión, su programa de gobierno, que comparten la historia de la formación y el trabajo de ese grupo político. En ese escenario, por lo tanto, es muy normal que los cargos recaigan por confianza. Se delega la responsabilidad del elegido en un conjunto de dependencias en función de la confianza que se tiene en esos políticos, en esos líderes, en esos profesionales, porque todos imbuidos de la misma visión y de la misma misión van a impulsar y sacar adelante las promesas de campaña, van a implementar el plan de gobierno. En ese contexto, por lo tanto, la respuesta es categórica. Ahí donde funciona la democracia y los partidos efectivamente cumplen todos los requisitos y características para encargarles el poder, los cargos son de confianza. Sin embargo, esta confianza para ver quién va a ser el ministro, en el caso del gobierno central, quién va a ser el gerente general o los gerentes de línea, los directores regionales, en el caso de los gobiernos regionales, y quiénes van a ser los directores municipales, gerentes o jefes de oficina en los gobiernos locales, es muy normal que cuando hay un partido organizado se delegue para estas responsabilidades por confianza política, por confianza programática, por cohesión, incluso ideológica, pese a que lo ideológico es cada vez menos cuando hay ciencia y tecnología para resolver los problemas. Pero ¿cómo hay que entender esta delegación de los cargos y la designación de los mismos cuando no hay partido? Cuando solo ganó un aventurero, sin ideas, sin equipo, por suerte. En ese escenario, ¿qué hay que esperar? Simplemente un proceso de reclutamiento de algunos amigos, de algunos conocidos, un proceso de cerrar ciertos compromisos o peticiones de apoyo con algunos profesionales. Por lo tanto, no está presente ni la visión y visión compartida, no está presente la historia compartida, no está presente la identidad compartida. Y se pasa prácticamente a algo que muchos dicen una especie de contratar técnicos vía el mercado. Solicitar a alguien, hacerle la propuesta y si acepta, esperar que actúe básicamente de manera profesional. Pero aquí hay dos escenarios.
a falta de gente, porque se ganó el poder por suerte o porque no me alcanza gente para asumir la responsabilidad, se podría tener funcionarios invitados, ojo con el término, invitados, y estos a su vez proceder en un estilo tecnocrático en sus responsabilidades asumidas. Tecnocrático quiere decir que no entienden la relación con el poder, no les importa el programa por el cual votó la gente, no le importa las ideas y el programa del elegido, y empiezan a actuar básicamente pegados a la administración, porque una cosa es gestión y otra cosa es administración. La gestión va a estar mucho más ligada a las formas y contexto clásico de la democracia. Gestión es resolver los problemas, pero en base a la compatibilización de los sueños programáticos, la visión política, incluso visión ideológica, compatible con las normas, para generar una mayor identidad, para lograr asentar al partido, al movimiento político, en una visión en la que hay que ganar adeptos para el cumplimiento cabal de la gestión, para ampliar la presencia, para compartir entre más gente la manera de entender la democracia, la política, el progreso de todos. Pero podría ocurrir en eso de invitar a tecnócratas, ¿no?, lo que he señalado antes, una visión tecnocrática. Agarran las normas y utilizan los procedimientos, algunos conocimientos que tengan de técnicas de gestión, de administración, y con una clara ruptura de la visión del líder, del que ganó, de la autoridad elegida, empezar a gobernar por su cuenta. Esa es la tecnocracia. Gente que ha de responder por su trabajo, por su visión y sus decisiones, y que incluso le va a generar problemas, le va a disputar, si se puede decir, el espacio a la autoridad elegida. O sea, en otras palabras, gente a quien se le da el cargo y tiran para su lado. En ese escenario lo que permanente va a haber son conflictos. Ese tipo de burócratas o autoridades invitadas no van a durar mucho, porque como es normal, la autoridad elegida, que es quien designa, rápidamente procederá a hacer los cambios, las destituciones. Pero por esa vía va pasando el tiempo, y mientras no se avanza en nada, mientras no se van consiguiendo objetivos, ¿no?, obviamente lo que espera la población de esa gestión va tardando, o simplemente nunca va a ocurrir, o se hacen las cosas mal. Es en este escenario donde tenemos que entender el tema de la plana gerencial, directiva y de jefaturas en nuestro gobierno regional Cusco, porque Causachum, la lista de Causachum para el gobierno regional Cusco, no tuvo gente, no tuvo ideas, y por suerte llegaron donde están. Les cayó del cielo el poder. Ya hemos comentado ampliamente lo que significa la elección en países donde la democracia y la política están en crisis, en países donde hay fuerte interferencia de otros poderes en estos procesos. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que observamos hoy en la primera plana gerencial y directoral que viene anunciando desde el gobierno regional Cusco bajo la presidencia de Edwin Licona? Primero, salvo el doctor Carlos Nieto, quien es conocido en el mundo académico, en el mundo intelectual, el resto de nombres son prácticamente desconocidos. Desconocidos en la clase política, desconocidos en el mundo tecnocrático. Muchos de ellos seguramente son jóvenes y que se les está encomendando cargos posiblemente para que aprendan, logren alguna experiencia. Pero son personas que no tienen nada o tienen muy poco que ver con, visión que no sabemos, misión que no sabemos de Causachum y de Edwin Licona. O sea, aquí la crisis es un poquito más complicada.
Nadie me podría decir cuál es el pensamiento de Causacho en desarrollo regional, en descentralización, en lucha contra la pobreza, en política social, en temas medioambientales. Y no me vengan con que conocen normas o procedimientos, sino cuál es la visión como grupo, como partido. Eso no sabemos. Ellos nunca han estado preparados para esto. Solo sabemos que hay un señor electo que tiene todas las atribuciones para designar los cargos de confianza, pero dado que no hay partido, no hay nada compartido con un grupo humano, profesional y político, tienen que proceder a invitados. Invitar a alguien a la gerencia general, invitar a las gerencias de línea, invitar a los directores y jefes regionales. Este primer grupo, por lo tanto, desconocido, bastante joven, que posiblemente ganará experiencia, no sé si se moverá en el terreno tecnocrático o en el terreno de alinearse a la orientación básica del presidente regional en este caso. Al mismo que sin duda se tendrá que empezar a exigirle a que defina qué lineamientos tiene, cómo mira el futuro, hacia dónde quiere llevarnos en una región donde nuestra problemática es muy compleja. La problemática del agro, la problemática del comercio, la problemática de la infraestructura, de la educación, de la salud. Yo no sé si tiene una noción de qué significa promover competitividad y un conjunto de otras políticas que nos lleven a lo que es justamente la razón por la cual se ha creado el gobierno regional: desarrollo económico regional. Por lo tanto, las primeras características de esta convocatoria, ¿no?, de la primera plana gerencial de Edwin Licona, ¿no?, se presenta en el contexto de ausencia de lineamientos programáticos, políticos e ideológicos que son propios de grupos organizados con tiempo, con historia, con presencia, con trayectoria. Eso no hay. Segundo, tampoco sabemos que Edwin Licona no viene de la clase política, sin currículum ni biografía política, por lo tanto con él no se puede conversar o discutir temas. Bajo ese liderazgo ya imagínense, por favor, de qué manera están reclutando a sus planas gerenciales, directorales y jefaturales. Y de los nombres señalados, salvo el conocimiento en el mundo académico del doctor Carlos Nieto, los demás son poco conocidos. ¿Qué cree usted, amiga cusqueña y amigo cusqueño? ¿Qué creen que va a salir de esto? Obviamente, aprendizaje. Obviamente, tardarán en alinear, en integrar ese equipo. No sé qué insumos de futuro, de programa de desarrollo se les dará. Y lo más probable es que tengan que terminar en el esquema tecnocrático, ceñirse a las normas, a la administración, seguir los procedimientos, seguir los trámites, ¿no? Y eso es insuficiente, porque un componente básico de toda gestión es la política, el proceso político, la construcción de sueños colectivos. Y dado que tenemos una democracia y partidos políticos en crisis, eso está ausente y por lo tanto no va a ser fácil esperar buenos logros de gestión en esas condiciones. No va a ser fácil. Ahora, miren, antes de tocar un tema crucial que es importante señalarlo, especialmente Hugo González y Jorge Acurio ganaron el gobierno regional con un grupo de gente, partidario, cierta cohesión, cierto discurso programático. Y todos sabrán los resultados de esa gestión. Aun cuando hay algunos componentes básicos de la estructura correcta de la jerarquización y niveles de responsabilidad para la administración, la gestión y el gobierno, ya han visto en qué terminó eso. No solo estoy hablando en la desgracia de sus líderes, sentenciados, sino estoy hablando en que los resultados de esas gestiones, aún en condiciones donde concurren los elementos fundamentales en un proceso de gestión, nadie podría decir de que hemos avanzado, de que hemos ganado, de que progresó la región.
Ahora, en condiciones donde no hay eso, vuelvo a señalar, proyecte usted, póngase usted a pensar en qué va a terminar esto. Pero algo que todos los cusqueños, especialmente la clase política, algo que la clase política no entiende es qué ha pasado con distinguidos profesionales con las que ha hecho su campaña Edwin Licona, un poco para compensar su orfandad, su aventura. Él sacó un video con distinguidos profesionales como el magíster Eduardo Gilmora, como el ingeniero Carmelino, como el magíster Saloma, como el magíster Olger Dueñas. Pesos pesados, sin ninguna duda, experiencia, formación, comprensión de la política. ¿Qué pasó? Algunos de ellos han liderado las comisiones de transferencia de distintas dependencias. Y ninguno ha salido encabezando alguna oficina, alguna gerencia. Primero, queda claro que fue, ¿no?, un compromiso, fueron convocados solo para que sean utilizados en la campaña. Queremos esperar que no ha sido. Queremos pensar que no ha sido así. Y entonces, ¿por qué no están? Aquí me voy a permitir señalar 3 elementos por los cuales posiblemente no han aceptado responsabilidades en esta primera plana gerencial. 1, estos distinguidos profesionales saben y conocen perfectamente lo que es asumir una responsabilidad en la cual un elemento básico es el equipo con el que trabajan. Es crucial el equipo con el que un funcionario trabaja. Y parece que dentro de Causachu no hay gente que garantice esas condiciones, gente que se ha metido a ganador, y peor aún si les han querido imponer a esa gente, pagando favores políticos. Imagínese usted en el escenario siguiente, ¿no?, en que un distinguido profesional se le confía un cargo y luego se le dice que gente sin experiencia, sin nivel, debe acompañarlo porque hay que pagar favores políticos. Entonces, cuando se tiene personalidad, eso se rechaza, eso no se acepta. Esta es una primera posible explicación por la cual estos distinguidos profesionales no están en la plana. Uno segundo, que es ya el tema de ética profesional y ética política. Nadie que tenga y se respete, que tenga ética y se respete, va a aceptar que le impongan a su equipo, a su entorno técnico y profesional. Y más aún, algo que también podría explicar ese tema de por qué estos distinguidos profesionales no están en la plana gerencial, es de que posiblemente todos ellos, no creo que lo vean a Edwin Licona como el jefe que pueda señalar los rumbos y el camino hacia los cuales deben orientar la gestión de los mismos. En política, señores, a veces cuando el tema de la ética política es de que no es fácil respetar, reconocer y por lo tanto subordinarse ante alguien que no tiene cualidades de líder, de jefe. Y estos distinguidos profesionales posiblemente también han sopesado. Y finalmente, algo que también es muy cierto, es que los honorarios profesionales de los cargos en el Estado son muy bajos. Y si tenemos profesionales que están muy bien por el lado de su éxito profesional, técnico, de investigadores, de consultores, ¿no?, trabajando con comodidad, con seguridad, ¿no?, pasar a trabajar muchas horas con bajo sueldo, ¿no?, con alguien a quien no lo consideran un líder y sin que nadie le señale los caminos, debe ser difícil. Asumo, por lo tanto, que estas tendencias que he señalado serían las que explican por qué
estos funcionarios con quienes sacó su video, hizo su campaña, Edwin Licona, no han aceptado integrar los equipos, el grupo, la red de gerentes, en este primer anuncio de este equipo que ha hecho Edwin Licona a través del Gobierno Regional Cusco. Con esto paso a anunciar una brevísima interrupción del programa para volver con análisis básicamente económicos en el contexto internacional. ¿Por qué baja el precio del petróleo? ¿Qué implicancias mundiales, nacionales y regionales va a tener esa tendencia? Para comentar esto, volvemos entonces aquí en Poder y Desarrollo Regional. Consules, opinión y mercado. Realizamos estudios de mercado para su empresa, consultores y asesores de tesis e investigación, análisis estadístico SPSS en español, estudios de mercado y de precio referencial, imagen institucional y medios de comunicación. Manzana Pata 508 y 999 en Santiago. Consules, opinión y mercado. La experiencia nacional e internacional enseña que en casos de terremotos o desastres naturales, las comunicaciones se congestionan. Debemos estar preparados. Lo más importante, mantén la calma, evita llamar y menos insistir. Utiliza los mensajes de texto o la internet para comunicarte. Y si estás en la zona de emergencia, marca el 119 y deja un mensaje de voz. Esta es la comunicación luego de una emergencia. Escribe primero y evita llamar. Mayor información en www.mtc.gov.pe o con tu operador de servicios, Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Este 2015, RTV Diario tiene para ti: el desarrollo de la región es la preocupación de todo nuestro pueblo. Vladimiro Guevara y Carlos Dávila colaboran en ese propósito. Los sábados a las 7 de la noche, Poder y Desarrollo Regional. Programación de avanzada en RTV, el canal de noticias, siempre con la verdad. Este domingo a las 6 de la tarde, debate con Washington Alosilla en RTV, siempre con la verdad. Observamos en el mercado mundial del petróleo un proceso acelerado de la baja en el precio del mismo, que se mide por barriles. De lo que estaba a $120 el barril, hoy está llegando a $50, con una amenaza de bajar más aún. ¿Por qué? ¿Y qué implicancias podría tener esto en términos internacionales, nacionales y regionales? En economía, el tema de los precios es simplemente ver los movimientos en oferta y en demanda. Cuando hablamos de mercado, hablamos de dos ofertas. ¿Cómo está la producción y cómo están luego las compras? Oferta y demanda. El equilibrio de los mismos, de estas fuerzas de oferta y demanda, es el que va a definir los precios y las tendencias de los precios. Con esta simple lección y conocimiento de economía, la explicación sobre la reducción sostenida en el precio del petróleo es la concurrencia de dos tendencias. Uno, primero, la mayor producción de petróleo de parte de los países miembros de la OPEP,
Organización de Países Exportadores de Petróleo. Está produciendo más. Y si aumenta la producción, los precios caen. Todo lo que es abundante cuesta menos. Eso lo sabemos en economía. Las amas de casa saben, por ejemplo, que en mayo viene la gran cosecha de papa y los precios caen, porque hay una abundancia. Igual en cualquier cosecha de otro producto. Eso es lo que está pasando en petróleo. Están produciendo más y entonces aumenta la oferta y los precios bajan. Otra tendencia que abona a la reducción del precio es la menor demanda. O sea, si en el mercado la demanda se está reduciendo, se está comprando menos petróleo, igual los precios caen. Y esto es lo que está pasando con Estados Unidos, un gran comprador, gran importador de petróleo, está comprando menos. ¿Por qué? Porque han descubierto otro producto, más o menos sustituto al petróleo, cuyo nombre es esquisto. Eso es lo que se llama. Un sustituto al petróleo que sería menos contaminante y que Estados Unidos tiene yacimientos abundantes en el mismo y con la cual ha decidido cambiar su matriz energética. Entonces, un gran comprador compra menos y los productores producen más, la tendencia del precio es a la baja. Pero, ¿qué tiene que ver esta mayor producción con el descubrimiento de esquisto de los norteamericanos? Justamente allí hay una guerra sobre la perspectiva del mercado, tanto el petróleo como el esquisto. Los países petroleros, según los análisis, habrían decidido reducir el precio del petróleo a tal nivel que la producción de esquisto ya no sea rentable. O sea, algo así que bajar y hacerlo tan barato el petróleo que ya no sea rentable seguir en la línea de producción y cambio de insumo energético para Estados Unidos. En otras palabras, defender mi mercado. Esa sería la política de los países que producen petróleo. Entonces, hacerlo no rentable la producción de esquisto. Porque con el barril a 120 el esquisto salía barato. Me dicen que podría ser 60. Ahora el petróleo baja a menos de 60 y el esquisto va a parecer caro. Y en el mercado los productos sustitutos se influyen. Esa sería la estrategia de los países petroleros. No se conoce aún con claridad de qué manera esto ha de impactar en el proyecto norteamericano de producir esquisto, sustituir su petróleo, importar menos e incluso pasar a exportar esquisto, quitándole mercado al petróleo. Esa es entonces la explicación básica hasta hoy, dado los informes y análisis sobre este fenómeno. Muy bien, ¿qué va a pasar en el mundo asociado a este escenario? Primero, ciertamente que la rentabilidad, las divisas de los países petroleros se van a reducir, van a tener menos ingresos. Es el caso de Venezuela, que vive prácticamente el petróleo. Y muchos países petroleros, exportadores de petróleo, sustentan su presupuesto y sus políticas públicas en los ingresos en sus petrodólares, en la venta de su petróleo. Y hoy, al tener menos ingresos, obviamente van a tener que proceder a reducir el financiamiento de muchos programas sociales especialmente. En el caso de Venezuela, que sabemos que es una lágrima, esto es prácticamente una terrible amenaza al experimento chavista que impulsa Maduro. Porque una cosa es cobrar, pues, ¿no?, $120 por barril de petróleo que Dios les ha puesto ahí y financiar sus subsidios, sus estatizaciones, sus comedores gratuitos, su comida gratuita, su importación de alimentos y venderlo barato a precio reducido
y otra cosa es mantener ese programa populista, distorsionador, con petróleo a 50 o 45 dólares el barril. Muchos de esos países incluso van a tener dificultades, en el caso de Venezuela, de pagar su deuda. Porque Venezuela, con el chavismo, para impulsar su experimento, ya tiene vendido, creo, a 10 o a 15 años su petróleo. Y entonces se ha endeudado bastante. Y su capacidad de pagar deuda, ellos se han endeudado a 120 posiblemente el barril. Ahora tienen que conseguir plata a 50 dólares barril para pagar esos 120. Si el ejemplo me ayuda un poco en el análisis. Entonces van a haber muchas sorpresas, muchos cambios, muchas correcciones, dolorosas en algunos casos, de programas públicos financiando generosos programas en base a altos precios del petróleo. Y hay una tendencia donde va a ser incluso fatal para Venezuela, porque acabándose la gallina de los huevos de oro, ya no va a ser fácil la manipulación, la masa de maniobra que tiene la población agradecida que vota y respalda al chavismo en base a subsidios generosos. Debido a esto, muchos comentan que Cuba prefiere abrir su economía, resolviendo sus líos con Estados Unidos, para hacer un poco más sostenible el proceso de reformas que necesita ese país para continuar teniendo viabilidad. Algo así como que el que me regala plata ya no lo va a tener y yo no quiero morir con él, esas son otras palabras. Porque la apertura y la conversación gradual que ha empezado con Estados Unidos sí garantiza un proceso sostenible de apertura, de reforma, de reactivación, de reestructuración de la economía cubana. Muy bien, no conocemos mucho la realidad específica de países para comentar con mayor detalle los impactos internacionales de la reducción del precio del petróleo. ¿Y qué va a pasar en el Perú? ¿Qué impactos podrían tener en el Perú? Primero, nosotros somos importadores de petróleo. No sé, no tengo las cifras exactas, pero de la demanda total de petróleo que necesita el Perú para moverse, Petroperú me parece que produce un poco menos del 80%. Y entre 20 y 30% se importa, y es Repsol justamente la empresa importadora. Muchos proyectos de inversión en Petroperú que eran altamente rentables a 120 dólares barril, ahora ya no lo serán. Porque lo correcto es que el precio del petróleo y derivados baje. Y en el Perú, como es normal, está bajando. Aquí es bueno hacer otro comentario de economía. Una economía de mercado significa que si los precios tienen que subir, suben pues. Pero si tienen que bajar, deben bajar pues. Y en el Perú estábamos observando una tendencia media rara. Por ejemplo, en el precio de los alimentos importados. Cuando subieron en el mercado internacional, acá también subieron. Subió trigo y derivados, subió aceite, subió maíz amarillo duro y el precio del pollo. Pero cuando esos mismos precios empezaron a caer, aquí no cayeron esos precios. Y entonces allí hay una distorsión, que hay poderosos importadores que entran en ese negocio. Y eso no es mercado, eso es oligopolio, eso es poder y control del mercado. En el caso del petróleo, solo tenemos a Petroperú y a Repsol, los encargados de resolvernos el problema del suministro interno. Y hoy, tal es la fuerza de la caída del precio, que no tienen otra que anunciar rebajas como ya se conoce, que ya van entre 3 y 5 soles la reducción de petróleo y derivados en el Perú. Y aquí, ojo, con un tema regional y básicamente nacional. Muchos transportistas estaban impulsando un alza en el precio de los pasajes.
Y casi siempre el mejor argumento que tenían para justificarlo era de que el precio del petróleo y la gasolina sube y sube. Ahora no pueden decir eso. Ahora esos precios bajan y bajan. Por lo tanto, no hay un buen contexto, ni sería sostenible que quieran reajustar los pasajes. El mercado no lo va a permitir y el proceso político tampoco. Por lo tanto, esperamos que no haya torpeza en continuar estas intentonas de querer aumentar el precio de los pasajes cuando su insumo básico está reduciendo su precio. Muy bien, ¿qué más puede pasar en el Perú? Las inversiones anunciadas y tanto de inversiones físicas para Petroperú como la venta de porcentaje de acciones de Petroperú posiblemente ya no vayan. Porque una cosa es calcular mi inversión a 120 el petróleo barril y otra cosa es cuando ya está en 60, 58, 57. Y segundo, una cosa es vender una empresa, ¿no?, que parece rentable dado el precio internacional del petróleo, vender acciones, y otra cosa es vender esas acciones cuando el mercado, los precios, el flujo, la masa de dinero asociado a la inversión en esa empresa se reduce. Por lo tanto, se vienen tiempos muy, muy complejos e incómodos para Petroperú y las políticas públicas y empresariales anunciadas para esta empresa que es pública todavía, que sigue siendo pública. Pero un tema en la que sí quiero poner especial énfasis en mi análisis, y va a ser el primero de un conjunto de análisis que tenemos que seguir haciendo, es el siguiente. Estemos inquietos por el impacto que puede tener esta tendencia en el gas de Camisea. Porque sabemos de que la promesa de tener gas en esta zona es de que, dado los altos precios del petróleo, el gas natural de Camisea reducía en 30% los costos, por ejemplo, del gas como insumo para industrias, para calefacción, para cocinas, restaurantes, etc. Calefacciones, etc. Cuidado que el petróleo empiece a ser tan barato que el gas se vuelva costoso. Y al serse costoso, vamos a vender menos, porque va a bajar la demanda. Mucha gente va a irse, hoy que está en el gas, va a irse al petróleo barato. Y al bajar la demanda del gas, también baja la cantidad comprada. Y entonces tendríamos menos canon regional, menos plata, canon que ya hemos visto, no se sabe gastar, se gasta mal y también se lo roba. Y por lo tanto muchos proyectos aprobados proyectando el ingreso canon estable o incluso al alza ya no se podrán financiar. Ojo a los amigos del gobierno regional Cusco en estar atentos con estos posibles impactos. Pero en esa misma línea de argumentación, lo que también preocupa es que la viabilidad del gasoducto sur peruano o de la planta de procesamiento de Quepasiato también va a ser afectada. Porque la lucha del pueblo cusqueño y quillabambino porque se haga este megaproyecto o esa planta de fraccionamiento es con la esperanza de reducir nuestros costos en energía y sin duda también tener un combustible más limpio. Ahora, ¿qué va a pasar si los precios del petróleo terminan siendo más baratos que los del gas? ¿Qué va a preferir la gente? El gas licuado petróleo. ¿Por qué? Va a bajar su precio por debajo de la promesa de un costo menor, que significaría los productos asociados al gasoducto, al gran megaproyecto del sur, ¿no?, gasoducto subperuano, y la pequeña promesa también de impactos de una planta fraccionadora en Quepasiato, Quillabamba.
Por lo tanto, para el país y la región Cusco, esta tendencia, este escenario de la caída sostenida en el precio del petróleo va a afectar el transcurso, las decisiones, las promesas, los futuros beneficios que esperábamos del gas de Camisea. Vuelvo a repetirlo, ojo con los amigos del Gobierno Regional Cusco. Lo urgente es inmediatamente constituir un equipo técnico que se ponga a analizar esa tendencia, a revisar cifras, a abrir una discusión y estar listo para tomar las decisiones más convenientes para nuestra región en un escenario que visiblemente va a ser adverso a lo que creíamos que estaban acomodados. Todos creíamos de que el precio del petróleo nunca bajaría más allá de 90, en cuyo escenario hay que hacer el gasoducto surandino, sigue siendo beneficioso el proyecto Camisea, en cuyo escenario hay que insistir en Jepaciato. Entonces, porque es obligación del Gobierno Regional Cusco convocar a especialistas que vean esto, porque va a ser necesario tomar decisiones. Cuando se toman decisiones, sin duda, tiene que haber un fuerte fundamento y respaldo técnico, especialmente cálculos de inversión, cálculos de retorno, cálculos de flujos, de ingreso, de caja, cálculos de costos, en un proceso de hacer una especie de observatorio a esta tendencia de la reducción sostenida del precio del petróleo, porque se armó acá una guerra por el posicionamiento y la defensa del mercado que tienen hoy el petróleo y que en perspectiva debe enfrentar a su amenaza, que es este nuevo producto que ha encontrado Estados Unidos, que son los denominados esquisto. Eso es lo que se lee en la información técnica y también solo informativa que tenemos en las publicaciones a través de los medios, tanto especializados como aquellos que los comentan, y está generando, sin duda, opinión especializada. Miren cómo hay cosas que cambian los escenarios. Si estos impactos van a darse con fuerza, no creo que el optimismo anunciado por el gobierno de crecer 5% este año sea realista. Ojalá me esté equivocando, pero a veces los economistas tenemos que ser fríos y sinceros. En eso nos parecemos a los médicos, decimos las cosas tal cual son. Y ojalá que el propio gobierno nacional se ponga a hacerle un seguimiento a este escenario adverso. Vamos a ver la calidad, la responsabilidad con que lo hace, para luego ver la calidad de decisiones oportunas y estratégicas en ese escenario adverso. Porque muchas veces, y con esto quiero terminar de manera mi comentario en el programa de hoy, muchas veces se nos acusa a los economistas de hacer pronósticos que finalmente no se cumplen. Y algo que es muy cierto: lo correcto y responsable cuando hacemos pronósticos es decir y hablar de escenarios. En determinado escenario, si ciertas variables, ¿no?, tienen este comportamiento o tendencia, los posibles resultados son estos. Pero muchas veces hay tendencias y decisiones que no sabemos, que son justamente información que no es perfecta, para con también certeza señalar pronósticos realistas. La vida cambia, tal como se publican en muchos artículos. Los pronósticos en la economía es en base a lo que piensa y hace la gente que toma decisiones, en base a información que tiene, decisiones de compra, producción e intercambio. Cambia su información, cambian sus decisiones. Y esto es complejo y difícil para un escenario de predicciones,
No es como en las ciencias exactas, como la química, donde si a una mezcla determinada usted le pone más o menos de otro elemento, es bien factible con certeza saber cuál es la composición, el compuesto final. Pero cuando se trabaja con la gente, con distintos tipos de gobierno, con ideologías que mueven a los gobiernos, con recambios en los gobiernos asociados a sus crisis, sus contextos o la maduración de sus procesos políticos, no es fácil hacer predicciones certeras. Los economistas no somos magos, no somos parte de la astrología. En base a tendencias un poco conocidas, se pueden señalar algunos escenarios. Entonces, esperamos seguir haciendo un seguimiento a estos comentarios, porque definitivamente esto nos va a afectar bastante. Termino mi participación saludando de que la Asamblea Estatutaria de la San Antonio del Cusco, de nuestra gran universidad, finalmente haya resuelto su mesa directiva y su presidencia para luego proceder a organizarse en una tarea tan importante como es la redacción del nuevo estatuto de nuestra universidad. Tal vez no sea realista que trabajen en vacaciones. Hay 2 meses de vacaciones donde sería incorrecto que trabajen sin la participación de docentes y sin la participación de estudiantes. La comunidad antoniana debe estar allí, completa, funcionando, para que luego sea el mejor escenario de los debates y de los aportes a través de los canales de participación que debe abrir la Asamblea Estatutaria, la misma que, en términos de esta participación, no debe cerrarse dentro de los claustros de la universidad. También debe participar toda la sociedad cusqueña. Tiene que participar la sociedad civil, las instituciones públicas, las instituciones privadas, porque la universidad promueve ciencia, investigación, la universidad forma profesionales. Todo eso debe estar orientado, la formación profesional, la investigación científica y otras funciones como la producción, la proyección social, debe estar orientado a las necesidades de nuestros mercados laborales y a las necesidades de nuestra sociedad. Sin duda, este ya es un tema que siempre estaremos analizando en este nuestro programa Poder y Desarrollo Regional. Muchísimas gracias y hasta el próximo programa.